Hoy quiero hablar, no de ingeniería nocturna, pero quiero hablar después de la noche y la tempestad. Porque muchas veces hablamos de lo que va a suceder en la noche, de lo que Dios va a hacer en medio de la noche, pero ¿y después de la noche qué? Cuando salgamos al otro lado, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios nos saque de la tempestad y nos ponga al otro lado, ¿qué vamos a hacer? La mayoría de los creyentes muchas veces, después que salen de la tormenta, no saben cómo van a reaccionar, no saben qué van a hacer y se encuentran perdidos porque no entendieron el proceso y lo que Dios quiso hacer en medio de la tormenta. Pero cuando tú entiendes lo que Dios quiere hacer en medio de la tormenta, cuando llegas al otro lado, ejecutas lo que aprendiste en donde, en medio de la noche y de la tormenta. Así que es importante, y yo quiero enseñar lo que sucede luego que tú sales de la noche oscura y de la tempestad. Mire esto, después de la noche y la tempestad hay una realidad en nuestras vidas que es evidente, y es que jamás serás la misma persona que eras antes. Te lo voy a repetir. Después de la noche y la tempestad hay una realidad en nuestras vidas que es evidente, y es que jamás serás la misma persona que eras antes, ya sea para bien o para mal. Porque hay algo que tú tienes que entender aquí. En medio de la tempestad tú puedes recibir bendición o puedes recibir maldición. Todo depende de cómo tú quieras salir de la tempestad. Yo he visto gente que salen de la tempestad y salen gateando. Yo he visto gente que salen de la tempestad y salen aturdidos, salen heridos. Pero ¿saben qué? Pablo dijo: ponte la armadura para que cuando venga el día malo está firme. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que cuando pasemos el día malo tenemos que estar firme. Y cuando Pablo habla de firme, en el hebreo lo que Pablo quiere decir es cabalmente de pie. Pablo lo que quiere decir es que pasaste por la tormenta te dio algunos golpes, la tormenta te dejó algunas marcas, pero cuando tú sales al otro lado de la tormenta, la gente te tiene que ver de pie, la gente te tiene que ver erguido, la gente te tiene que ver como tú tienes que estar con autoridad. Lo que pasa es que muchas veces que la gente sale de la tormenta y cuando salen al otro lado aún siguen llorando el proceso de la tormenta. Pero cuando tú sales al otro lado, no es para que llores lo que pasó en la tormenta, es para que te disfrutes lo que pasó en la tormenta y le digas a otros qué fue lo que pasó allí y cómo tú saliste de ahí. Es importante que usted entienda esto. La tormenta te puede bendecir o te puede llevar a mal. Se supone que a nosotros los justos la tormenta sea en todo momento para bendición. Ahora, si tú no entiendes esto, la tormenta te puede aturdir y puede dañar el proceso en medio de la tormenta, porque la tempestad o la tormenta no es otra cosa que un proceso de Dios para enseñarte algunas cosas que tú debes entender. De hecho, mire esto: Dios permite que pasemos por tempestades o momentos difíciles no para mostrarnos que Él nos puede salvar. Te lo voy a repetir. Dios permite que pasemos por tempestades o momentos difíciles no para mostrarnos que Él nos puede salvar, porque se supone que antes de tú entrar a la tempestad tú tengas la certeza que Él te puede salvar. Él no te deja pasar por la tempestad para demostrar lo grande que es Él. Dios no tiene nada que demostrar. Se supone que tú sepas lo grande que es Él, aunque Él no te saque de la tormenta. ¿Sabes que Él no te deja entrar a la tormenta para demostrarte quién es Él? Él te deja entrar a la tormenta para que tú comprendas quién eres tú. Te lo voy a repetir. Él no te deja entrar a la tormenta para demostrarte quién es Él, porque Él no tiene nada que probar. Él está probado. Dice la palabra que fuera de Él no hay dioses, no hay otro más grande que Él. Así que si Él no tiene nada que probar, ¿para qué Él te deja entrar a la tormenta? Para que tú puedas comprender y entiendas las capacidades que tú tienes, que no las usas porque nunca has estado en medio de la tormenta, pero en medio de la tormenta tendrás que sacar esas cosas que Él puso dentro de ti, para que esas cosas que Él puso dentro de ti sean las que te saquen al otro lado de la tormenta. Así que cuando Él te deja entrar a la tormenta es para que descubras el potencial que hay en ti. Potencial dormido que aún no has utilizado, pero en medio de la tormenta hay muchas cosas en nosotros que se despiertan. ¿Usted no ha notado que en medio de crisis es donde salen los mejores inventos? En medio de momentos difíciles es cuando salen cosas que no existían. ¿Usted no ha notado eso? Que la gente muchas veces cuando te despiden
Es un momento de crisis o de tormenta, pero cuando vienes a ver, si no, pregúntenle a Montalvo, que lo despidieron y hoy en día, después de la despedida, se ganan $400 más de lo que se ganaba antes. Pero eso hubiese sucedido si no hubiese pasado por la tormenta. Claro que no. Dios muchas veces permite que tú pases por tormenta, no para demostrarte lo que Él puede hacer, sino para que tú entiendas y veas lo que tú eres capaz de hacer en medio de la tormenta. Él sí estará contigo, pero muchas veces Él se quedará tranquilo, recostado, y tú dirás: Señor, pero tú no ves que perezco, tú no ves, sálvame, sálvame. Y Él lo que te va a decir es: hombre o mujer de poca. Porque Él lo que está esperando es que tú acciones en medio de la tormenta. Por eso es que Él no se levanta en medio de ella muchas veces, porque Él sabe que tú estás capacitado, que tú eres capaz de salir de esa tormenta sin su ayuda. ¿De verdad, pastor? Claro que sí, porque dice la palabra que Él le dio dones a los hombres. Ya todo lo que tú necesitas para salir de la tormenta está depositado en ti. Yo lo explico de esta manera: cuando Él te envió en este viaje, porque esto que tú estás ahora es un viaje, la vida nuestra es un viaje, tiene un principio y tiene un punto de llegada, y en medio de ese viaje Él te dio una mochila. Y dentro de la mochila está todo lo que tú necesitas para llegar al otro lado. Por eso es que muchas veces en medio de la tormenta dirás: Señor, pero estoy solo. ¿Qué pasa que no te veo? ¿Qué pasa que no te levantas? No veo tu mano. Y es lo que te va a decir: es que yo estoy esperando que tú hagas algo. Yo no tengo que hacerlo todo. Tú puedes hacer algo en medio de la tormenta. Esos son unos vientitos contrarios que lo que están es asustándote. ¿Por qué temes? ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué te amedrentas? Si tú tienes la capacidad de salir de ahí. Él lo que quiere es que tú entiendas lo que tú eres capaz de hacer en medio de la tormenta. Vaya conmigo al libro de Marcos. Vamos a comenzar donde mismo terminamos el domingo. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 35 al 41. Mira lo que dice allí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Sabe? El maestro estaba allí en medio de la barca. Dice que él le dijo: pasemos al otro lado. Había una orden, había una palabra que ya había sido declarada sobre aquella barca. Aquella barca no había manera de que pereciera en medio del mar, porque antes de que la barca arrancara, ya la palabra había sido dada. Él dijo: pasemos al otro lado. Se podía levantar tormenta, se podía levantar tempestad, pero eso era simplemente parte del proceso, porque la barca tenía que llegar al otro lado, porque ya él lo había dicho. Por eso es que en medio de la tempestad él se queda dormido, porque él sabe el poder de su palabra, y él sabe que su palabra es lo suficiente para que tú prevalezcas en medio de cualquier tormenta. Hay muchos de ustedes que han recibido palabras de cosas que Dios les ha dicho que no las han visto aún, y si no las has visto aún, se puede levantar cualquier tormenta, pero no vas a perecer, no vas a morir hasta que no veas lo que Dios habla en tu vida, porque su palabra prevalece sobre cualquier tormenta. Así él, sabiendo esto, estaba allí recostado, y cuando lo levantaron, usted sabe lo que él hizo. Dice la palabra que él se levantó y le dijo al viento: calla y enmudece. ¿Usted sabe quién se supone que hiciera eso? No el maestro, los discípulos. Por eso le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Lo que le estaba diciendo era: ¿por qué me levantan para que yo haga algo que ustedes tenían que hacer? ¿Por qué me levantan para que yo le diga al viento: calla y enmudece, cuando ustedes tienen la autoridad de hacerlo? ¿Por qué me levantan? No ve que yo estaba durmiendo, descansando, lo más tranquilo. Se supone que ustedes dijeran al viento: calla y enmudece, y luego me dijeran: maestro, mira lo que hicimos, mira lo que logramos hacer, porque tú tienes la autoridad. Y le digo: ¿por qué te amedrentas? Dios me dice en esta mañana: ¿por qué te amedrentas? ¿A qué le tienes temor? ¿En qué proceso estás? ¿En dónde estás? ¿En qué parte de la tormenta estás que estás amedrentado? Que no se pierda tu fe, porque tú tienes autoridad para mandar a callar la tormenta. Tú
Tú tienes autoridad para decir al viento, calla, a la mar, tranquila, porque fue lo que Dios depositó en ti. Y Él está esperando que tú lo hagas. Él no quiere hacerlo todo. Él quiere que tú entiendas y comprendas lo que tú eres capaz de hacer en medio de la tormenta. Él le dijo a los discípulos, pero ¿por qué?